El cuarto capítulo de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen creó la mayor polémica del anime. En Japón el episodio obtuvo apenas un 5.7 de calificación, mientras que en Occidente la puntuación llegó a 9.7 de calificación. El mismo episodio, la misma animación, la misma música y los mismos personajes. Aquí la pregunta no es si el capítulo es bueno o malo, la pregunta real es ¿por qué lo estamos viendo tan distinto? Y ojo, porque esto no es solo sobre Jujutsu, esto es sobre cómo internet cambió la forma en que consumimos, criticamos y hasta odiamos el anime. Porque nuestra opinión es más importante que el mismo capítulo. Y para dar un poco de contexto, las quejas del público japonés se centraron en dos puntos. Primero, la poca fidelidad de la adaptación con respecto a cómo sucede esta parte de la historia en el manga. Y el segundo, está relacionado con el personaje que en este capítulo es ridiculizado y que aparentemente con el que muchos hombres japoneses parecen identificarse. Mientras que en Occidente pasa algo distinto, pues las opiniones quedaron divididas desde quienes defendieron el capítulo como lo mejor que habían visto, hasta quienes criticaron decisiones del estudio, la música, el ritmo e incluso la animación. Pero al final ocurrió algo curioso, pues no estábamos discutiendo el capítulo, estábamos discutiendo nuestras ideas, nuestros gustos y nuestros sesgos. Es como si cada quien estuviera viendo su propia versión de Jujutsu Kaisen, sin importar que el autor esté tratando de mostrar algo en particular. Pues ahora todo se trata de cómo el espectador hubiera reescrito la obra. Y no es que de un momento a otro comenzáramos a criticar las obras audiovisuales. La crítica siempre ha existido. La diferencia en esta época es cómo la encontramos. Y un ejemplo de esto es cuando empecé a ver anime, donde no había redes sociales y por lo tanto era imposible saber si algo era bueno o si era basura el mismo día de ser estrenado un nuevo capítulo. Solo veías y opinabas lo que podías. ¡Sí podías! En 2005 vi por primera vez The End of Evangelion. No había visto los 26 capítulos del anime. No sabía si esta película lo arreglaba o lo empeoraba. Solo sabía una cosa. Era el primer DVD de anime que tenía en mis manos. Y de manera obvia cuando terminé de ver hora y media del primer apocalipsis animado de mi vida pensé que acabo de ver. No había Twitter, no había reseñas, no había teorías explicándomelo y no tenía amigos que vieran anime. La opinión que tenía sobre Evangelion en ese preciso momento era solo mía. Sin ruido externo, sin peleas de internet, sin gente diciéndome qué pensar, era yo y lo que acababa de vivir. Pero imagina que alguien hubiera contaminado mi experiencia de Evangelion antes de verla. Es pretencioso, es raro, no vale la pena, o primero ve el anime. Posiblemente no me hubiera gustado, o peor aún, nunca lo hubiera visto. Como me sucedió con One Piece. Pues en su momento visualmente no me parecía nada atractivo, hasta que tiempo después dos amigos insistieron lo suficiente para que descubriera que me perdía de historias, personajes, momentos increíbles, y que ahora pienso, ¿qué hubiera pasado si en vez de dos amigos a los que sí les gustaba One Piece, hubieran sido a dos a los que no? Hubiera confirmado mis prejuicios, basados en ignorancia, y posiblemente nunca hubiera visto One Piece. No fue un ranking, no fue Twitter, no fue que tuviera 1000 capítulos, fue mi criterio y el de mi círculo cercano que moldearon mi interés e ideología sobre una obra, y que lamentablemente hoy en día esto sucede de manera muy distinta, pues antes el anime se descubría, hoy el anime se juzga. Pues cuando muchos solo tenemos 1 o 2 horas al día para ver anime, hay gente a las pocas horas de estrenarse un nuevo capítulo que ya hizo memes, análisis, clips y polémicas, llevando a los primeros a tener una predisposición sobre si algo es bueno o una decepción, sin antes haberlo visto. Mucha gente ya no ve anime, ve clips, ve resúmenes, lee opiniones y después ve en el capítulo para confirmar este pensamiento, haciendo que una sola opinión se replique una y otra vez en redes, en comentarios y en videos, creando una ideología y bando colectivo. Si alguien dice que una obra es maestra, y les lo repiten.
Si alguien dice que es genérico, miles también lo repiten. antes era un amigo diciéndome que viera o no One Piece, hoy son miles de personas condicionando una opinión que posiblemente venga desde el odio, la ignorancia, el fanatismo o la poca atención. Hagamos un pequeño experimento mental. Imagina que estás viendo el cuarto capítulo de Jujutsu Kaisen desde tu celular y lo estás viendo mientras estás trasladándote a tus actividades diarias. Y aunque traes audífonos, el ruido del exterior y todos los estímulos que están pasando a tu alrededor son percibidos por tus sentidos y puede que pausaras en más de una ocasión el capítulo. Pero una vez que lo terminaste, Creaste una idea sobre lo que acabas de ver. Pero ¿qué hubiera pasado si en este mismo capítulo otra persona lo está viendo desde un entorno controlado, en la pantalla más grande de la que se pueda apreciar cada detalle del capítulo, sin ruido, sin interrupciones ni distracciones, para terminar creando su propia idea de lo que vio? Ambas personas piensan, ya lo vi. pero es obvio que no vieron lo mismo. Una consumió y otra experimentó. Y por eso ambas personas pueden tener una opinión tan distinta en redes, Sobre el mismo capítulo. no porque uno sea tonto y el otro listo, sino porque la experiencia cambia la percepción. Entonces, ¿en Japón perciben el anime distinto a nosotros? Y es que hay un comentario que nunca puede faltar cuando se discute sobre anime. El anime solo es para japoneses y solo ellos pueden opinar. Y este comentario no solo no tiene sentido, Quienes lo repiten, no podrían estar más equivocados. Pues el problema no es opinar, el problema es creer que una sola opinión. tiene la razón. Ni los japoneses tienen la verdad absoluta, ni los occidentales tampoco. Pues más allá de la experiencia y la cultura, ni siquiera sabes quién votó, no sabemos si quien calificó vio el capítulo completo, si lo vieron en partes, si ya odiaban la serie, o si solo entraron para poner un número. Y lo mismo pasa en Twitter, No sabemos si la persona que está detrás de una cuenta tiene la capacidad académica y práctica, para emitir un comentario más allá de tener 15 años creando contenido para que su opinión, sea relevante. porque una calificación No mide calidad, solo mide percepción mezclada, llevándonos al cuestionamiento más importante de este video. Ya no sabemos consumir anime. El capítulo 4 de Jujutsu Kaisen cumple con todas las reglas básicas de la animación. Estirar y encoger, anticipación, puesta en escena, pose a pose, acciones complementarias y superpuestas, acelerar y desacelerar, arcos, acción secundaria, sincronización, exageración, dibujo sólido y atractivo. Por lo que mal hecho el capítulo, no está. y criticarlo de cualquier otra manera sería criticar a la obra original y no a la adaptación. Es admisible que el capítulo te guste o no te guste, pero no lograr reconocer un trabajo bien hecho termina siendo el problema de la comunidad en general. Tal vez estamos tan llenos de estímulos sociales, Gracias al internet, llenándonos de prejuicios, ideales que no se cumplen y hábitos de consumo. Pues parece que tenemos tanto miedo de perder nuestro tiempo que preferimos que consuman cualquier producto audiovisual por nosotros, perdiendo cualquier capacidad de asombro, dejando que otros decidan por nosotros qué vale la pena ver, y de ahí que muchas obras que no logran la exposición necesaria, se queden en el olvido. porque tu tuitero favorito no habló de ellas, porque los resúmenes no la mencionaron, porque no daban views y no generan polémica. Posiblemente no es que un estudio ya no sepa hacer animes como antes, Posiblemente, ya olvidamos cómo verlos, sin darles el tiempo necesario, sin construir criterio y permitirnos sentir algo que no tenga la contaminación de redes sociales. Y es que en los últimos 8 años, hemos tenido increíbles animes de diferentes estilos e historias. que por cierto, Japón ya hizo una lista con los mejores de esta era llamada Reiwa, y que tienes que ver sí o sí antes de morir. Por lo que te dejo este otro video donde te muestro cuáles fueron los 10 primeros y cuáles se quedaron fuera, pero merecían estar en este último conteo. Lo que me hace preguntarte, ¿cuál fue el último anime que viste sin saber absolutamente nada de lo que estabas por ver? ¿O cuál fue el último anime que te hizo pensar algo totalmente opuesto a lo que todos piensan sobre él?